Conferencia en este ciclo organizado por la Universidad Politécnica y la Pastoral Universitaria de Cartagena. El conferenciante de esta noche es de casa, es muy conocido en el ámbito universitario. Se trata de Matthew Kessler. Él es natural de Estrasburgo, pero lleva viviendo en España más de 20 años. Matthew Kessler es doctor en matemáticas, catedrático de estadística del Departamento de Matemática Aplicada y Estadística de la Universidad Politécnica de Cartagena, donde ha impartido o imparte las asignaturas de estadística, estadística industrial y métodos estadísticos de la ingeniería. Trabaja dentro de la misma universidad como responsable de las relaciones que la universidad mantiene en todo el panorama internacional y cuenta con muy diversas publicaciones en revistas de prestigio internacional, tanto en inglés como en francés o en castellano. Este profesor intelectual, con aire de bohemio y notable cordialidad, educado, cortés y de fácil sonrisa, podría estar trabajando en cualquier parte del mundo que se hubiera propuesto. Está aquí porque es un hombre enamoradísimo de su esposa Gracia, con la que contrajo matrimonio. Ellos tienen 2 hijos, Quique y David, y andan con el corazón partido entre Caravaca, la tierra de toda la familia de su mujer, y Cartagena, donde residen y trabajan. Son muchos los científicos y concretamente los matemáticos que a lo largo de la historia han manifestado no solo la compatibilidad de la fe con la ciencia, sino el testimonio de su creencia en Dios como científicos y matemáticos. Como nuevo Roger Bacon, Levi Ben Gerson, Nicolás de Oresme, Pedro Sánchez Ciruelo, Juan Martínez Guijarro, Gaspar Lax o Juan de Celaya, Matthew Kessler es un enamorado de las matemáticas. Le gustan las matemáticas, le encantan las matemáticas. Disfruta trabajando en el ámbito de la ciencia y de las matemáticas. Es de las personas que se sienten privilegiadas porque hacen lo que le gusta, pero a la vez manifiesta su apertura y su compromiso como creyente. Hoy nos plantea un interrogante básico en este curso. ¿Existe conflicto entre ciencia y fe? Nos abrimos a la forma de afrontar este necesario interrogante por parte del profesor Kessler para continuar profundizando en nuestro diálogo fe y ciencia. Muchísimas gracias, Matthew, por asumir esta conferencia. Gracias por haber trabajado en la dirección y coordinación de este ciclo. Gracias por ser la persona que eres y el amigo que eres. Y ya estamos deseando escucharte. Lo escuchamos con atención. Bueno, gracias a todos por venir. Veo bastante caras conocidas, lo que me alegra mucho. También veo caras desconocidas. Estoy encantado de estar aquí, gracias a todos. Voy en esta charla, a lo largo del tiempo que vamos a compartir, me gustaría que exploremos juntos las posibles relaciones o oposiciones entre fe y ciencia. Mi intención, al igual que el espíritu de este curso, es intentar contribuir a ilustrar que puede y debe existir diálogo entre ambas. Fe y ciencia deben encontrar puentes de comunicación sosegada y fecunda desde el respeto mutuo. Ambas están llamadas a la construcción de nuestro convivir como habitantes del planeta, y el hecho de que una domine la otra puede ser y será mala para la humanidad. Antes de empezar, quisiera mencionar las fuentes más importantes que he usado para preparar mi intervención. Se suele poner la bibliografía al final, pero si me permiten prefiero hacerlo ahora, para enfatizar que efectivamente lo que voy a contar en esta charla debe mucho a la reflexión de mucha gente muy competente y abierta.
El primer libro que he utilizado es un libro en francés de Albert Rouet, que es que es arzobispo de Poitiers, que se llama J'aimerais vous dire, quisiera decirles o deciros, que se ha sido publicado hace poco, por desgracia no está traducido al español. También hay una revista que tiene ya 60 años, una revista editado por jesuitas en Francia, y en el ejemplar de abril 2010 estaba enteramente dedicado a la investigación científica. Muy interesante también. Hay un sitio web que he utilizado bastante, que tiene una colección de material muy interesante sobre la ciencia y la fe, también en francés, y ya pues 2 libros en español, uno de Francis Collins, que es príncipe de Asturias de Ciencias, fue el director del proyecto del genoma humano en Estados Unidos, y habla de la evidencia científica de la fe, especialmente en la biología. Es alguien que sabe de lo que habla, desde luego, en cuanto a biología genética. Y luego, pues el último libro es un libro de un conferenciante que tuvimos aquí en la segunda sesión del curso, que es Javier Lich, que fue un libro muy reciente de matemáticas y religión. Bien, he construido... quisiera avisar que a pesar de que el título es General Fe y Ciencia, pues me voy a limitar a la fe dentro de la tradición cristiana, porque sencillamente es mi tradición y es la que conozco, y aunque pienso que sería interesantísimo hablar de las relaciones a la ciencia de otras grandes tradiciones espirituales, pues yo no soy competente para ello y lo lamento. Bien, he construido mi presentación en 3 tiempos que corresponden a 3 afirmaciones o 3 opiniones que creo que están bastante extendidas, incluso entre creyentes. La primera son que la ciencia amenaza las afirmaciones de la fe. La segunda es que para tener fe hay que abdicar de la razón. Y la tercera es que la ciencia se basta para el desarrollo del hombre y de la humanidad. Estos serán los 3 tiempos, las 3 partes que veremos en esta charla. Nos vamos a preguntar si la ciencia amenaza las afirmaciones de la fe. Science versus God. Eso es ciencia contra Dios. ¿Quién ganó? Es así como titulaba un periodista británico su artículo, donde informaba del desarrollo hace un mes de un debate en la Universidad de Oxford entre Richard Dawkins, que es un biólogo ateo muy activo, incluso beligerante, autor de distintos libros que descartan la existencia de Dios y afirman la supremacía de la ciencia sobre la fe, y Rowan Williams, que es el arzobispo de Canterbury, que es la máxima autoridad de la Iglesia anglicana. La ciencia contra Dios. Puede ser efectivamente que esté bastante extendida la concepción, la percepción de que ambos se oponen. Hubo un tiempo en que Dios se concebía como el gran relojero del universo, una especie de elemento fundamental necesario a la coherencia del cosmos, que es el universo ordenado. Pero a medida que avanzaba la ciencia, pues Dios, así que concebido, fue retrocediendo, puesto que su facultad explicativa pues cada vez iba siendo progresivamente sustituida por los avances de la ciencia. Visto así, Dios y la ciencia son 2 teorías en rivalidad por la explicación del cosmos, es decir, del orden en el universo. Una pequeña mirada hacia atrás nos muestra hasta qué punto nuestro entendimiento del mundo en el que habitamos y de nosotros mismos ha experimentado desde la antigüedad una auténtica revolución. Estos progresos son tan grandes que ya nadie puede pretender estar al corriente de todos los hitos en los distintos frentes de la ciencia. Y han sido acompañados también de un mayor dominio, mayor control de la naturaleza. Nuestra racionalidad, nuestra capacidad deductiva y de anticipación nos han permitido influir, modelar, hacer más habitable el mundo en el que vivimos. Y ante los progresos del razonamiento deductivo a lo largo de la historia de las ciencias, que fue aplicando el hombre a cada vez más campos de su actividad, tanto intelectual como práctica, tecnológica, y ante sus evidentes e innegables éxitos concretos, visibles de la aplicación de este razonamiento, la religión se vio desbancada de su posición de autoridad para la explicación del origen del hombre o de los fenómenos naturales. Para tener respuestas a las grandes preguntas del hombre,
las miradas se han ido desplazando desde el púlpito hacia la cátedra y en nuestros días hacia el laboratorio. Sin embargo, a lo largo de este proceso, no siempre hubo tensión entre religión y ciencia. Hubo un tiempo donde el orden y la armonía parecían sellar la alianza de religión y ciencia y religión y filosofía. Nos recordó hace 3 semanas Javier Lich en su conferencia 2 hitos destacables en la historia de la ciencia. Por una parte, el nacimiento y el desarrollo de la racionalidad deductiva en Grecia, son Pitágoras, Aristóteles, Platón, Euclides, y por otra parte, el nacimiento de la ciencia moderna cuando las matemáticas se erigen como lenguaje de la naturaleza. Eso es en Europa del siglo XVII, por ejemplo, Newton. También la religión y la fe fueron influidas a lo largo de este proceso por esta generalización de la aplicación de la lógica deductiva. Por una parte, son varias, desde la Edad Media, las demostraciones por argumentos lógicos y deductivos de la existencia de Dios, siendo quizás el más famoso el argumento ontológico, que fue usado por Descartes en el siglo XVI-XVII y que era muy parecido al de San Anselmo, en el siglo XII ya. Este argumento fue criticado por Kant en el siglo XVIII en su obra Crítica de la razón pura. Y por otra parte, las grandes sumas teológicas en la Edad Media marcan el triunfo del espíritu sintético para la exploración ordenada de las proposiciones de la fe. Lo que utilizan son procedimientos pedagógicos deductivos, ¿no? Y la más famosa de este tratado de teología es Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que vivió en el siglo XIII y es patrón de nuestras universidades. En un sentido, hubo un tiempo en que la religión fue buscando en la ciencia una aliada para demostrar la validez de la fe. Y en esto pues, hubo 2 terremotos, 2 embestidas muy fuertes a las relaciones entre ciencia y fe. Me refiero a Galileo y a Darwin. Por una parte, la afirmación por Galileo, en el siglo XVI-XVII, del heliocentrismo frente al geocentrismo, pregonado entonces por la Iglesia, es decir, que el Sol no gira alrededor de la Tierra, sino es la Tierra que gira alrededor del Sol. Y por otra parte, pues la teoría de la evolución, en el libro del origen de las especies por Darwin en 1859, que afirma que el hombre es el resultado de un largo proceso de evolución, que es el resultado del procedimiento de la selección natural. Bueno, el asunto Galileo es el tema de la conferencia de clausura de este curso, mientras que el evolucionismo fue abordado en la conferencia inaugural y también por el señor Monseñor Berzosa, y también tratado en más detalles por Leandro Sesqueiros hace 2 semanas. Aprovecho para recordar que se pueden ver los vídeos de estas conferencias, gracias a nuestro amigo José Antonio que está ahí, en la sección de videoteca de la página web de la UPCT. Hay que buscar la sección videoteca. Bueno, pues estas 2 polémicas, Galileo y Darwin, iniciaron un periodo de tensión y de desconfianza recíproca entre sectores de la fe y de la ciencia, que aún perdura seguramente. De hecho, hay personas creyentes que viven los descubrimientos de la ciencia sobre el origen del universo o de la vida como una amenaza a la fe, porque contradicen los textos sagrados del Génesis, por ejemplo, ¿no? Perciben la Biblia como una fuente de conocimiento científico que explica el porqué y el cómo de la vida en el universo. Todos hemos oído hablar del creacionismo, ¿no? Un término antiguo, pero que se asocia desde hace unas décadas al movimiento de cristianos que insisten en una lectura literal de los 2 primeros capítulos del Génesis, para describir la creación y la formación de la vida en la tierra. Las versiones extremas de esta concepción interpretan los 6 días de la creación en Génesis como días de 24 horas y concluyen que la Tierra debe tener menos de 10.000 años. También creen que todas las especies fueron creadas por actos individuales de creación divina y que Adán y Eva fueron figuras históricas. Entonces presenta la teoría de la evolución de Darwin como una hipótesis, según ellos errónea y con muchas lagunas, ¿no?
y según las encuestas parece que el 45% de los norteamericanos adhieren al creacionismo, no en su versión más extrema que acabo de hablar, pero básicamente en el creacionismo. Resulta que también el Islam ha visto emerger de manera muy activa una corriente creacionista, en Francia, por ejemplo, y parece que después de los países de tradición cristiana, pues los oponentes a la teoría de la evolución han abierto un frente en el mundo musulmán. Por otra parte, también sabemos todos que hay científicos que afirman tajantemente que la validez de la teoría de la evolución demuestra la inutilidad de la hipótesis de Dios, un ejemplo siendo Richard Dawkins, que he mencionado anteriormente. Se da la impresión de que estos dos sectores, creacionismo contra materialismo científico, como pasa a menudo en posturas extremas, más que combatirse, en realidad lo que hacen es que se refuerzan las unas a las otras. Pues la afirmación de posturas tajantes y exclusivas aumenta el número de adeptos del otro bando normalmente. Y la repercusión mediática de la oposición entre estos dos sectores, creacionismo y materialismo, no favorece la contribución y difusión de posturas intermedias que están más abiertas al diálogo, más respetuosas de la ciencia y de los científicos y también de la fe y de los creyentes. Un requisito necesario para desarrollar una postura intermedia que sea propicia para el intercambio del diálogo se concreta en particular en la necesidad de respetar la metodología científica, en su razonamiento deductivo, a partir de premisas, la formulación de hipótesis que se contrastan con observaciones empíricas. El trabajo científico se elabora según lo que podemos llamar un ateísmo metodológico. Es decir, que el investigador es libre de construir esquemas explicativos sin tener que recurrir a una instancia sobrenatural que intervendría como causa particular para completar una serie de causas naturales. La ciencia, en su metodología, es atea, materialista y reduccionista. El método científico no puede recurrir a una intervención divina sin perder su esencia. Recordemos que para justificar la estabilidad del sistema solar, Newton, en el siglo XVII, para evitar que las fuerzas de atracción se concentrasen en una única masa, él recurría a una acción especial de Dios. Laplace, gracias al progreso de la astronomía, un siglo más tarde, demostró que las leyes de la naturaleza eran suficientes para explicarlo y que esta acción especial de Dios era inútil. Dio lugar al famoso diálogo entre Napoleón y Laplace, que acababa de publicar su importantísimo Tratado de Mecánica Celestial. Napoleón le comentó que le habían dicho que había escrito un gran libro sobre el funcionamiento del universo sin mencionar ni una sola vez a su creador. Y Laplace le contestó que no había necesitado esta hipótesis, ¿no? Este principio, que insisto es necesario para la metodología científica, no está respetado por el movimiento del diseño inteligente, del que habrán oído hablar también, que nació hace unos 20 años en Estados Unidos, en reacción hacia, en opinión de sus fundadores, la propagación de una visión cada vez más atea y materialista de la creación como consecuencia de la teoría de la evolución. Este movimiento, el diseño inteligente, tuvo un refrendo parcial por el presidente de los Estados Unidos en 2005, cuando opinó, no pasó a ser ley, pero él opinó que debería ser enseñada en las escuelas de Estados Unidos, a la vez que la teoría de la evolución. Pero aquel mismo año, 2005, hubo un juicio en Dover que falló a favor de descartar este movimiento como una ciencia y, por lo tanto, negó la posibilidad de que entrara a formar parte de los programas educativos, por ley. Por juicio. Uno de los argumentos principales de la teoría del diseño inteligente consiste en constatar que la teoría de la evolución por la selección natural no es capaz de explicar todos los desarrollos biológicos que se pueden observar. Esto parece una cosa bastante aceptada, fue mencionado ya por Leandro Sequeiros hace 2 semanas. Ellos observan que existen ejemplos de funcionamientos internos y organismos que presentan una complejidad, llaman una complejidad intrínseca, y que según ellos es irreductible, es decir, que no se puede explicar
por unos mecanismos más sencillos, más simples. Y esto, la existencia de estos organismos de complejidad intrínseca, demuestra, en su opinión, la intervención a lo largo de la evolución de un diseñador inteligente que actuó en momentos oportunos para activar unos conjuntos de genes o proporcionar los componentes necesarios para la evolución. No se trata, por lo tanto, de una teoría científica. La Iglesia Católica se ha, de hecho, expresado en este sentido, no la reconoce como una teoría científica. No se puede considerarla como una ciencia, en particular porque no existe la posibilidad de idear un marco experimental donde se podría contrastar. También corre el peligro de perder fuelle, porque parece que para algunos de los funcionamientos que los partidarios del diseño inteligente presentan como de complejidad intrínseca e irreductible, pues ya ha habido progresos recientes que van dando unos elementos para la explicación, ¿no? Entonces sugiere que los partidarios del diseño inteligente han cometido el error de confundir lo desconocido con lo no conocible y lo no resuelto con lo irresoluble, ¿no? Irresoluble. Para más información sobre este tema, en particular técnica y bien documentada, pues el libro de Francis Collins, Cómo habla Dios, del que estaba hablando antes. En resumen, en su metodología, un investigador creyente no se distingue en nada de un investigador ateo. Pero eso no quiere decir, no se debe confundir este ateísmo metodológico, con la necesidad por parte del científico de renunciar a una dimensión espiritual en su vida. Esta posición es la expresada en el Concilio Vaticano II, del que estamos celebrando ahora los 50 años, ¿ya?, cuando habla de la legítima autonomía de la ciencia. Dice, son de deplorar ciertas actitudes que por no comprender bien el sentido de la legítima autonomía de la ciencia, no han faltado algunas veces entre los propios cristianos. Actitudes que, seguidas de agrias polémicas, indujeron a muchos a establecer una oposición entre la ciencia y la fe. También Juan Pablo II, en un discurso en el 79 ya, decía: la Iglesia no pretende regentar la ciencia. La verdad científica solo debe rendir cuentas a sí misma y a la verdad suprema, que es Dios, pero no a la Iglesia, desde luego. Bien, esto es para la primera parte. Vamos a abordar la segunda punto, en el que nos vamos a preguntar si para tener fe hay que abdicar de la razón. Una cierta concepción de la fe la define como la adhesión a un conjunto de creencias, que se presentarían como un bloque ante el cual la alternativa es aceptar o rechazar. Propiamente, así concebido, el acto de fe implicaría más la voluntad que otra cosa. Supondría incluso el abdicar de la razón. Esta concepción de la fe descarta el cuestionamiento, puesto que percibe la duda como una falta de fe. Sería la duda el síntoma de una fe tambaleante y frágil. Una fe fuerte consistiría en creer y afirmar la verdad absoluta de sus proposiciones, ¿no? Y efectivamente sin duda esta concepción está al antípodo de la mentalidad científica, que trabaja con hipótesis, que busca cuestionar y poner a prueba, siempre dispuesta a poner en duda lo que pensaba anteriormente. Ocurre a menudo en ciencias que un experimento, un resultado, obligue a cambiar de perspectiva y a descartar una hipótesis que era, sin embargo, atractiva y bella. El científico acepta entonces descartar su explicación anterior, porque sabe que otra hipótesis puede resultar más eficiente. Fe y ciencia se oponen entonces en que tener fe es incompatible con el cuestionamiento, este cuestionamiento que es tan importante para la ciencia, íntimamente ligado al progreso científico. Pues os propongo que exploremos un poco esta posible oposición. En la parte anterior hemos mencionado como la teoría de Galileo, como la teoría de la evolución de Darwin, representaron embestidas muy fuertes contra el discurso oficial de la Iglesia de su tiempo y marcaron de manera duradera las relaciones fe-ciencia. Pero no han sido los únicos episodios de la historia del pensamiento humano donde se cuestionó de manera intensa las religiones. Hubo épocas recientes, ¿no?, profundamente marcadas por el cuestionamiento sistemático
de las estructuras políticas, sociológicas y psicológicas. Este cuestionamiento fue alentado por tres grandes pensadores, a los que se llegó a llamar los grandes maestros de la sospecha, que es Nietzsche en el siglo XIX, Freud en el siglo XIX, principio del XX, y Marx en el siglo XIX. Como consecuencia de este proceso sísmico, que dio nacimiento a nuevos modos de entender el hombre, la sociedad, las relaciones entre humanos, que propició literalmente revoluciones, como sabemos, y el surgir de nuevos mundos, la presencia de la Iglesia en la vida diaria de la gran mayoría de los ciudadanos fue reduciéndose. La fe fue perdiendo a lo largo del siglo XX su respaldo sociológico. Y lo que antes era una auténtica norma social, que para muchos no se llegaba siquiera a cuestionar, pasó a verse como el resultado de una elección individual perteneciente al ámbito de la esfera privada. Los avances de la ciencia, que también han sido espectaculares en el último siglo, se perciben entonces como una fuente más de cuestionamiento de la fe y una causa de la pérdida de adeptos por la Iglesia. Ante estas circunstancias hay dos actitudes posibles. La primera consiste en concebirse como los ocupantes de una fortaleza asediada, refugiarse detrás de los muros en una tensa actitud defensiva, considerándose los guardianes de una tradición amenazada. En este contexto no se puede admitir ningún cuestionamiento, ninguna duda, porque podría suponer el resquebrajamiento de nuestra fortaleza. Al contrario, en esta actitud es de vital importancia la firmeza indudable de la fe. Y en esta fortaleza, claro está, se vive con miedo. La segunda actitud consiste, ante las críticas y los cuestionamientos profundos, preguntarse qué es lo que constituye el núcleo de la fe, lo esencial, lo que resiste al fuego. Esto es un trabajo de discernimiento, un sopesar de lo que en nuestra vida es importante y lo que no lo es ir hacia lo esencial. Es un trabajo largo y difícil, que por supuesto moviliza muchas dimensiones de mi persona, que requiere perseverancia y confianza, y en el cual interviene de manera particular la razón. Esta segunda actitud, en mi entender, tiene mucho en común con la actitud científica. Comparte con ella que es una búsqueda de la verdad. Sigamos explorando un poco estas relaciones entre fe y razón. El pensarse es un rasgo esencial del ser humano. La racionalidad está en la esencia del hombre, de sus relaciones con el mundo en el que vive y de sus relaciones con los demás. Si la fe, tal como lo hemos visto en la primera actitud, consiste en adherir a un conjunto de creencias, dejando para ello de lado mi racionalidad, ¿en qué medida este acto es todavía un acto humano? Si consiste en aceptar fórmulas obligadas, ¿en qué medida respeta mi conciencia y mi libertad como hombre? Así lo dice el cardenal Poupart, que fue presidente hasta 2007 del Consejo Pontificial para la Cultura. Dice, una fe que no encuentra sus puntos de apoyo en la razón, los Preúmbula Fidei de Santo Tomás de Aquino, no es una fe humana. Una fe sin puntos de amarre en la inteligencia no puede ser una fe cristiana. La fe no puede contradecir la razón. Y Santo Tomás decía, no creería si no tuviera razones sólidas para creer. Pascal también decía dos excesos, excluir la razón o admitir solamente la razón. La fe no consiste en aceptar o rechazar, sino que es algo dinámico, en evolución, en movimiento. Tener fe no es haber llegado, sino estar en camino. He mencionado hace unos minutos, como durante parte del siglo XX, la pertenencia a la Iglesia Católica era en España la norma social. Me imagino que muchos de nosotros hemos nacido en familias católicas, se nos bautizó, fuimos a catequesis, por consiguiente podemos decir que nos transmitieron la fe. Recibimos la fe como una herencia. Ante una herencia uno puede y debe estar agradecido, pero también debe apropiársela, debe hacerla suya, debe ponerla a trabajar. Me imagino que la mayor parte de nosotros recibimos la fe como niños, una fe infantil, porque así la necesitábamos para irnos construyendo.
Pero no podemos quedarnos en ello, debemos hacerla evolucionar hacia una fe adulta, caminando hacia una fe madura. Probablemente, tal como lo dice Leandro Sequeiros en una entrevista reciente, parte de la dificultad en el diálogo fe-ciencia radica en que bastantes científicos siguen teniendo una imagen infantil y simplista de la fe, que naturalmente resulta imposible de compatibilizar con su racionalidad científica. Dentro de este proceso de maduración, en mi experiencia, la razón y la duda, el cuestionamiento y la interpretación juegan un papel importante. No digo que sea un papel primordial ni exclusivo, pero importante. Puede ser que lo vea así precisamente por mi formación científica. En este contexto, la duda, lejos de ser perjudicial para la fortaleza de la fe, se integra como un elemento positivo del propio funcionamiento y crecimiento de la fe. ¿No se está al lado de la realidad cuando uno se imagina haberla encontrado? Esta impresión coincide y se inserta en una larga línea de la tradición judeocristiana. La duda, por ejemplo, ha sido considerada como un importante elemento constructivo de la fe por grandísimos autores espirituales del cristianismo. Por ejemplo, San Agustín, siglo IV, V después de Cristo. Si el hombre duda, entiende. Si duda, quiere estar seguro. Si duda, piensa. Si duda, discierne. Juzga que no debe dar su asentimiento a la ligera. También Pedro Crisólogo, que es padre de la Iglesia, doctor de la Iglesia del siglo IV. Crisólogo es su apodo, quiere decir palabra de oro, por sus homilías. Hay más de 700 homilías suyas que se han transmitido. Para una persona, la evolución de su fe a lo largo de la vida va asociada a la evolución de la imagen de la representación que se hace de Dios. ¿Quién es Dios? Toda la Biblia relata la larga historia de la revelación progresiva de Dios a su pueblo y al mundo. De hecho, hablamos de religiones reveladas o religiones de la revelación para referirnos al judaísmo, al cristianismo y al islam. Un camino larguísimo en el que el pueblo judío, a través de las tribulaciones y dificultades, pero de las derrotas también del exilio, ha ido construyendo una auténtica relación con Dios, ha ido progresando en su experiencia y en su vivencia, ha ido modificando la percepción que tenía de su Dios, precisando sus rasgos y descartando otros. Se dice que el texto más comentado de la Biblia hebraica, la Torah, es este, escrito en hebreo, que es del Éxodo 3, versículo 14. Y este texto aparece en respuesta a Moisés, que le pregunta a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué le responderé? La traducción que conocemos, me imagino muchos, por lo visto es muy mala, según expertos, cuando se traduce por soy el que es, o peor aún, soy el que soy, sino que debería introducir el futuro, para respetar la intención del hebreo aquí. Es decir, seré el que será, que transmite la idea de algo que está por definir, por advenir. Habla de una relación entre el pueblo judío, que es el que pregunta, y Dios, que está por desarrollarse, algo abierto a posibilidades, algo dinámico y progresivo. Seré el que será. El tener una imagen fija de Dios es caer en la idolatría, cuando confundimos Dios con la proyección de nuestros deseos, de nuestros miedos, con nuestra necesidad de certezas. Como sabrán, eso es lo que hizo el pueblo judío unos pocos capítulos después de esta cita, cuando adoró al becerro de oro mientras Moisés estaba en el monte Sinai. Tener fe es, por lo tanto, estar en una disposición de apertura y en una actitud de humildad, reconocerse ignorante, atesorar perseverancia y confianza. Y para mí, yo lo que acabo de escribir son rasgos fundamentales del auténtico científico. Y acabo esta parte por una citación del Concilio Vaticano II, en Gaudium Spes, acerca de algunos aspectos de la cultura moderna en los que de manera especial se incluye la ciencia. Decía hace 50 años, las nuevas condiciones ejercen influjo también sobre la vida religiosa.
Por una parte, el fomento del espíritu crítico la purifica de un concepto mágico del mundo y de residuos supersticiosos y exige cada vez más una adhesión verdaderamente personal y activa a la fe, lo cual hace que muchos alcancen un sentido más vivo de Dios. Bien, en esta última parte de la charla vamos a ver si la ciencia sola se basta para la humanidad y en este contexto pues la fe sobraría. Hubo una época en la que las más altas esperanzas estaban puestas en la ciencia, ¿no? En cuanto a la inteligibilidad del cosmos, del hombre, y en cuanto a progresos de la humanidad, como consecuencia de los progresos técnicos que se derivaban de los descubrimientos científicos. Se confiaba en la ciencia para asegurar de manera global y universal una mejora real en las condiciones de vida de los hombres. A lo largo del siglo XIX, los progresos tecnológicos cristalizados en la creciente industrialización, los progresos de la ciencia en la comprensión del mundo, gracias en particular al lenguaje de las matemáticas, crearon las condiciones para el auge del llamado cientificismo, que entiende la ciencia como el único modo válido de conocimiento, superior a cualquier otra forma de interpretación del mundo, y que aspira a organizar científicamente la humanidad. Quizás sea oportuno aquí evocar brevemente un debate que tuvo lugar en Francia a finales del siglo XIX y que permite ilustrar varios de los puntos que están en juego. En 1895, Ferdinand Brunetière, un historiador de la lengua francesa, que era una personalidad académica entonces y una autoridad intelectual en París, publica un artículo en la Revue des Deux Mondes, revista de los dos mundos, que fue fundado de paso que sepáis que fue fundada en 1829 y todavía existe, donde desarrolla lo que se llama entonces la quiebra de la ciencia. En este artículo él reconocía que los trenes van más rápido que lo hacían los caballos, que la medicina era más eficiente y la física más potente, pero apuntaba que la ciencia había prometido más. Había prometido hacer feliz a la humanidad. Había prometido construir una ética y una política fundada sobre los principios científicos. Se había comprometido a revelar a los hombres su origen, su naturaleza y su destino. Y Brunetière recusaba este proyecto porque ni las ciencias físicas, ni las ciencias sociales, ni la ciencia de la vida, según él, podrían colmar el deseo de la humanidad. Para los que esperaban de la ciencia, entonces, sobre todo, prosperidad, felicidad y progreso moral, estas declaraciones eran intolerables. Inmediatamente, Marcellin Berthelot, que es uno de los grandes químicos de la historia, en la revista de París, que también era político entonces, respondió en un artículo. Y un banquete fue organizado y ofrecido en honor a Berthelot, que era entonces la viva encarnación de los ideales científicos. En su artículo, Brunetière, que recusaba el progreso indefinido de la ciencia y sobre todo para asegurar el desarrollo moral, afirmaba cosas como estas: los progresos de la industria, que son los de la ciencia, han creado en el mundo entero nuevas formas de miseria, más agudas, más intolerables. O también decía: ¿quién creó en los cinturones de nuestras grandes ciudades esta insoportable miseria obrera? Estamos a finales del siglo XIX, entonces Jaurès y todo esto, ¿no? Los progresos de la ciencia. ¿Quién despobló los campos, mandó a los niños a las fábricas? Los progresos de la ciencia. ¿Quién desvirtuó las relaciones entre capital y trabajo, aumentando la distancia entre ellos y exasperando su hostilidad mutua? Los progresos de la ciencia. A lo que Berthelot replicaba en su artículo de contraataque, digamos: vemos diariamente cómo la aplicación de las doctrinas científicas a la industria acrecienta continuamente la riqueza y la prosperidad de las naciones. La historia de este siglo, el XIX, demuestra también hasta qué punto la vida de todos ha mejorado gracias a las nuevas ideas. Estas son las consecuencias del método científico. Es así como el triunfo universal de la ciencia llegará a garantizar a los hombres el máximo de felicidad y de verdad. Podemos decir, creo, al leer estas
afirmaciones de Berthelot que la ciencia era la utopía de los tiempos modernos. Pero aquella polémica, hace más de un siglo, presenta analogías con algunos de los debates actuales, ¿no? En particular en medicina o en ecología. Vamos a preguntarnos si la ciencia puede garantizar felicidad y prosperidad, retomando algunos de los temas de este intercambio entre Brunetière y Berthelot. Nuestra cultura contemporánea está a la vez saturada de conocimiento y llena de incertidumbres. Nunca ha tenido el hombre tanto saber sobre el origen del cosmos, de la vida de la humanidad. Y sin embargo, la acumulación de estos conocimientos no impide el miedo al futuro. Algunas veces incluso lo aumentan. Es lo que pasa actualmente a propósito del devenir del planeta, de la sostenibilidad del progreso, calentamiento global, recursos limitados de agua, armamento nuclear, etcétera, etcétera. Entonces, unos prodigiosos avances técnicos, cuyos logros son cada vez más impresionantes, se acompañan de una desaparición progresiva de las certezas y los valores. La ideología del progreso indefinido que duraría para siempre se resquebraja. Hay, según la expresión de Paul Ricoeur, que es un filósofo francés que ha fallecido hace unos años, hipertrofia de los medios y atrofia de los fines. Hipertrofia de los medios, atrofia de los fines. Situar mejor el papel de la ciencia y las técnicas en nuestra sociedad contemporánea es importante y permite efectivamente comprobar que saber no es suficiente para vivir. Muchísimos de los aparatos que usamos a diario usan técnicas e innovaciones que son el resultado de un larguísimo camino de investigación e innovación en matemáticas, física, química. Estos aparatos y productos nos hacen la vida más fácil, cómoda, incluso nos permiten sobrevivir. Estamos, por ejemplo, muy acostumbrados al sitio tan predominante de la comunicación inmediata, global, universal, sin retraso en nuestras sociedades y en los modelos de relaciones que se nos ofrecen, con Internet, las redes sociales, los blogs, etcétera, etcétera. Sin embargo, no es aventurarse mucho afirmar que esta comunicación no se ha acompañado de una mayor calidad en las relaciones entre personas. Al contrario, no pensamos mucho que está la gente menos relacionada, más aislada, más sola de lo que estaba hace 50 años, por ejemplo. Y eso sin caer en la tentación del cualquier tiempo pasado era mejor. En Francia se escoge cada año una causa que se declara gran causa nacional y que hace que las ONG asociadas a esta causa tienen derecho de minuto de audiencia gratis en los medios de comunicación. ¿Saben cuál es la gran causa o fue la gran causa nacional para 2011? Este mundo de comunicación inmediata y global, por la gran causa nacional decretada por Francia, por el gobierno de la Nación de Francia en 2011, es la soledad. Se hizo un sondeo en aquella ocasión y resultó que 1/3 de las personas entrevistadas están sufriendo una experiencia dolorosa y solitaria. Y el 50% dicen haberla sufrido alguna vez. Aquí en España, el Instituto Nacional de Estadística, a lo que recurro a menudo, nos informó que en 2010, por primera vez, el número de suicidios en España es superior al número de muertes por accidente de tráfico en España. ¿No es este un síntoma de algún mal profundo que afecta a nuestras sociedades y en lo más profundo de sus relaciones? Estamos más comunicados que nunca y, sin embargo, parece que estamos más solos y aislados. Que haya comunicación no quiere decir que haya relación. La comunicación no es la relación, al igual que, según lo que decía Einstein, la información no es el conocimiento. ¿Cuál es la respuesta de la ciencia frente al sentimiento de soledad? El desarrollo de mejores medicinas, más eficiente, con menos efectos secundarios. Encargaremos ahora a las neurociencias, que son portadoras de las mayores ambiciones y promesas, la misión de mitigar el sentimiento de soledad en el hombre. Esperaremos a que los neurocientíficos identifiquen las zonas del cerebro que se activan cuando un ser humano se siente desesperadamente y dolorosamente solo y que ellos consigan la terapia adecuada para anestesiarlas. O entendemos, como el cardenal Pullard,
que la biología moderna no puede acceder a la unidad fundamental del ser humano, a su integridad personal compleja que combina subjetividad y corporalidad. La ciencia de la vida, la biología no es ciencia de lo vivido. De la misma manera, si miramos a los increíbles progresos de la medicina en el siglo XX y en este principio del siglo XXI, no podemos sino alegrarnos de las maravillosas posibilidades que abren para aliviar el sufrimiento de tantas personas. Progresos que son el resultado del esfuerzo, el tesón, la intuición y el talento de muchísimos profesionales. Pero tampoco podemos cerrar los ojos en que solo una pequeña proporción de la humanidad llega a beneficiarse de estos avances. La ciencia por sí sola no tiene la clave del progreso integral de la humanidad. Creo que hay pocas personas ya que podrían defender lo contrario. Además, como parte implicada, es muy difícil que la ciencia tenga la perspectiva y la distancia requerida como para ejercer un necesario discernimiento respecto a sus propios desarrollos, a las direcciones que toma. Sabemos que esto es un problema particularmente espinoso en el campo de la medicina y la ciencia de la vida. Como consecuencias, muchos estados han instaurado un organismo consultivo de personalidades que son competentes y son encargadas de elaborar informes para apoyar las decisiones del Ejecutivo en leyes de este ámbito, sobre medicina y ciencia de la vida. En España existe desde 2007 el Comité de Bioética de España, que está formado por 13 miembros. En Francia existe desde 1983 el Comité Consultivo Nacional de Ética para la Ciencia de la Vida y la Salud. Este comité en Francia está formado por 39 miembros, además de un presidente y un secretario general. Y lo que es llamativo en el caso de Francia es que la composición de estos 39 miembros está determinada por los estatutos del comité, que voy a citar ahora a continuación. Dice que tienen que estar compuesto por 5 personas pertenecientes a las principales familias filosóficas y espirituales, corrientes filosóficas, religión católica, protestante, musulmana y judía. 19 personas escogidas por su competencia y su interés en problemas éticos, y 15 personas pertenecientes al mundo de la investigación. Para un país, como sabrán, que Francia defiende a capa y espada la laicidad como uno de sus valores fundadores, me parece significativo esta composición de la conciencia de que los problemas éticos asociados con la ciencia no pueden ser abordados solo por los científicos, deben ser abordados desde varias perspectivas, y que un encuentro entre corrientes filosóficas, tradiciones espirituales y científicos es la mejor garantía para que los progresos científicos, absolutamente deseables y necesarios para la humanidad, se lleven a cabo dentro de un marco que respete la esencia del ser humano y los principios éticos. Bien. Luego, el segundo argumento que aparece en el diálogo entre Brunetière y Berthelot es sobre el progreso indefinido de la ciencia, ¿no? Y esto es una cosa que está siendo rebatida últimamente. La ciencia cada vez más es consciente de sus propios límites. Una de las convicciones fuertes del cienticismo es la confianza en que con el tiempo la ciencia llegaría a explicarlo todo. Esta convicción tiene sus raíces en la concepción mecanicista y analítica de la naturaleza combinada con el reduccionismo. Es decir, que se piensa que los átomos, las moléculas y las combinaciones pueden ser enteramente descritos sobre las leyes matemáticas de las partículas elementales. La vida de la célula se puede describir en términos de moléculas, los organismos pluricelulares en términos de poblaciones, etcétera, etcétera. El espíritu y el pensamiento en términos de circuito de neuronas y las culturas en términos de individuos que los componen. Laplace en el siglo XIX, de hecho, afirmaba: podemos mirar el estado presente del universo como el efecto del pasado y la causa de su futuro, ¿no? Se podría concebir un intelecto que en cualquier momento dado conociera todas las fuerzas que animan la naturaleza y las posiciones de los seres que lo componen, y si este intelecto fuera lo suficiente vasto como para someter los datos a análisis, pues podría condensar en una simple fórmula el movimiento de los grandes cuerpos del universo y del átomo más ligero. Para tal intelecto nada podría ser incierto,
y el futuro, así como el pasado, estarían frente a sus ojos. Pues esta convicción está siendo rebatida por los grandes descubrimientos del siglo XX, que van en contra, estos descubrimientos son bastante contraintuitivos y que parecen indicar que la realidad es más compleja de lo que podemos percibir. Por una parte, la mecánica cuántica presenta diferenciales fundamentales con la física clásica. El principio de incertidumbre de Heisenberg, por ejemplo, dice que es imposible conocer simultáneamente la posición y la velocidad de una partícula, lo que, por ejemplo, hace saltar en pedazos la pretensión de Laplace. En matemáticas también, una ciencia, sin embargo, a priori tan lejana de las dificultades experimentales, ¿no?, que parece tan asociada al concepto de verdad, la verdad matemática. Pues el siglo XX también ha supuesto un debilitamiento de sus certezas. Me refiero a los famosos descubrimientos de Gödel, que lo mencionó Javier Lich en su charla hace 3 semanas. Sabrán que la matemática funciona dentro de sistemas lógicos que asumen unos axiomas, unas premisas. Es decir, un enunciado, son enunciados los axiomas que no necesitan demostración porque su verdad es evidente. Y luego, a partir de esos axiomas, las argumentaciones van transmitiendo certezas y van generando más enunciados de validez entonces demostrada. Gödel, a mitad del siglo XX, demostró, entre otras cosas, que el sistema lógico en el que se mueve la aritmética es la rama de las matemáticas que está asociado con recta, suma, división, multiplicación de números, ¿no?, es incompleto, el sistema es incompleto, que fue un terremoto en las matemáticas. Y eso quiere decir que él demostró que existen enunciados de la aritmética que son válidos, es decir, que no incurren en contradicciones de los axiomas, pero que no se podrán nunca demostrar a partir de los axiomas. Están fuera del alcance de cualquier argumentación deductiva que parta de los axiomas de la aritmética. Y eso, aunque no se tenga muy claro cuáles son las consecuencias prácticas de este descubrimiento, está claro que como mínimo es desestabilizador. Y finalmente, cómo no mencionar los grandes avances de la astrofísica. La teoría del Big Bang, de un universo que nació y se expande continuamente, nos parece a todos ya tan familiar, pero en realidad no tiene ni 50 años, 1965. Y también aquí nuestro sentido común está maltrecho. Nos preguntamos todos, me imagino, si el universo está en expansión, ¿en qué se está desplegando, no? A lo que responde un astrofísico que esta pregunta no tiene un sentido científico. Y otra pregunta de sentido común, si el universo tiene un principio, ¿qué había antes? A lo que responde el otro físico que esta pregunta tampoco tiene sentido científico, porque sin espacio no hay tiempo. En conclusión, grandes descubrimientos recientes obligan al científico a una cierta humildad en cuanto a nuestra capacidad de aprehensión y a una mayor lucidez sobre la insuficiencia del determinismo deductivo. Abre la puerta a un mundo apasionante de exploración científica, pero también abre la puerta a la impresión de que la realidad es más compleja de lo que podemos explicar. La ciencia está cada vez más prudente sobre sus propios límites. Bien, pues quisiera ahora mencionar unas cuantas conclusiones, compartir con vosotros unas cuantas conclusiones. Yo estoy convencida de que la experiencia humana tiene muchas dimensiones, y en particular, la experiencia humana no es solo creer, ni es solo saber, es creer y saber. Y como primera conclusión quisiera decir que la fe no es incompatible con la razón. La fe necesita de la razón para crecer y madurar. La ciencia ayuda al creyente a cuestionar sus representaciones de Dios, a demascarar ídolos y a librar su fe de elementos sociohistóricos caducos. Juan Pablo II, con ocasión de los 300 años de la publicación de los Principios de Newton, 1687, o sea, 1987, escribió: la ciencia puede purificar a la religión del error y de la superstición.
La religión puede purificar a la ciencia de idolatría y falsos absolutos. Cada una puede atraer a la otra hacia un mundo más amplio, en el que ambas pueden florecer. Y segunda conclusión, es que la ciencia también puede beneficiarse de una colaboración con la fe. El suplemento de sentido, de perspectiva, de distancia que esta última le puede proporcionar a la ciencia es indispensable para no caer en una triple trampa. Desarrollar la tecnología por sí misma, poner la tecnología al servicio exclusivo del lucro y del crecimiento continuo y usarla como herramienta de poder sobre los demás. Eso no lo digo yo, lo dijo también el cardenal Pupar hace unos 10 años. Por otra parte, también estoy convencido de que un verdadero diálogo solo puede establecerse entre una fe correctamente entendida y no una vaga religiosidad, y una ciencia auténtica también, que no es una ciencia dogmática. Y en este respecto es probable que sea necesario una mejor formación por las dos partes. También, yo estoy convencido de que habitar este mundo como creyente no significa dar a Dios un sitio en una explicación coherente y no contradictoria del universo, sino que lo que supone habitar este mundo como creyente es confiar y actuar. No debemos esperar de la ciencia que nos proporcione la prueba de lo que creemos. La fe siempre será un acto libre y valiente, comprometido y que lleve a la acción. Y esto es un acto profundamente humano, como lo es el pensar y el investigar. Finalmente he mencionado un poco el tema de la verdad científica, la verdad matemática o la verdad de una teoría científica que se puede comprobar porque permite predecir el comportamiento de los fenómenos que estudia. Pues la verdad de la fe pertenece a otro registro, no es una verdad de verdadero o falso. Para esto quisiera citar también una homilía de Gregorio el Grande, del siglo VI, que fue Papa, el Papa Gregorio el Grande. Y dice, debemos reconocer la verdad de nuestra fe al mirar nuestra vida. Es decir, que el criterio que debemos usar para evaluar nuestra fe no es lo fuerte que creemos en sus proposiciones, la fuerza con la que me mantengo en mis creencias ante ataques o cuestionamientos, sino que lo que debemos mirar es si se trata de una fe viva y sobre todo vivificadora. Finalmente, para acabar, quisiera afirmar mi convicción, que es la de mucha gente, de la pluralidad de los modos de conocimiento. Fe y ciencia pertenecen a dos órdenes distintos de conocimiento. La ciencia empírica no es la única manera de conocer, y son varios los caminos que contribuyen al conocimiento. La filosofía, la metafísica, la ética, la estética, el arte. Todos son caminos de búsqueda de la verdad. Quisiera, por lo tanto, acabar leyendo unos versos elegidos de un poema de Octavio Paz, un precioso poema que, en mi opinión, expresa de manera veraz la experiencia del hombre. Un poeta en el que se expresa, pero yo adhiero a su verdad. Me reconozco tanto como creyente como científico en estos versos que paso a leer. Pedí templanza, pedí perseverancia. Estoy atado al tiempo, prendado. Estoy enamorado de este mundo. Ando a tientas en mí mismo extraviado. Pido entereza, pido desprendimiento. Abrir los ojos. Pido que siempre me acompañes. Razón del hombre. Muchísimas gracias por su atención. Interesantísima y preciosa conferencia, Mathieu. Muchísimas gracias. Y bueno, un cuarto de hora, 10 minutitos de... Por si alguien quiere hacer alguna observación, alguna pregunta al ponente o participar en este momento. Sí. Hay un punto sobre el cual decimos que en general estoy de acuerdo con lo que has dicho, excepto un pequeño punto, y creo que es importante para profundizar en el problema.
he notado una confusión entre racionalismo y empirismo. Y cuando describe el método científico, a veces habla de racionalismo, otras veces de empirismo. En una frase, la diferencia ¿cuál es? Cuando nos preguntamos de dónde saco la verdad, un conocimiento, en el empirismo sale de la observación, mientras en el racionalismo de mi propia razón, necesito observaciones. Sí. Entonces, cuando habla del método científico, ha hablado de empirismo y que el método científico no admite fuerzas sobrenaturales o divinas. Ahí no estoy de acuerdo. Le doy, por ejemplo, el ejemplo de Newton. Cuando Newton habla de efecto a distancia, suponiendo velocidades infinitas de los fenómenos, eso es sobrenatural. Vale, divino no es, ¿verdad? Pero es sobrenatural. Newton nunca ha visto algo que se desplazaba a una velocidad infinita. Lo que quiero decir es que la ciencia no es racional o empirista. Es los dos. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Y eso es muy importante. Sí. Porque cuando nos damos cuenta, y es por eso que el científico tiene que ser humilde, Sí. cuando nos damos cuenta que todo lo que decimos científicamente no es todo observado, Sí, sí. entonces yo creo que es una puerta abierta también a la fe. Bien. Sí, yo creo que es exactamente lo que quería decir. Vamos, no sé si a lo mejor efectivamente, porque para mí está tan claro que el método científico es una combinación de racionalismo que luego se contrasta con la hipótesis de lo que se podría llamar el empirismo, que no he hecho efectivamente muy claramente la distinción entre ambos, pero estoy completamente de acuerdo que racionalismo y empirismo son, digamos, lo fundamental de la ciencia, pero que a la vez están los científicos muy acostumbrados a manejar cosas que no pueden observar, como estaba diciendo, por ejemplo, en el caso de Newton, por supuesto. Gracias por la puntualización. ¿Alguna cuestión? Sí. Esta intervención me parece complicar las cosas, introducir entre lo divino y lo científico lo sobrenatural. Ya. Y ahora, por tratar de adoptar la actitud intelectual que proponía que era de la vida, pues hacer una pregunta. Que parecía que ibas a anunciar el núcleo de la fe, que sería como a resguardo de los ataques digamos, de los crédulos de una ciencia todopoderosa. Pero eso no ha sido propuesto. Como ha mencionado la definición de Dios como ¿Seré el que será? Seré el que será, es decir, una proyección hacia el futuro. Y en el mundo judaico la verdad es el cumplimiento de promesas. Una proyección hacia el futuro. Y como la esperanza matemática, y eso es estadístico, supongo que estará dentro de también la proyección del muestreo hacia la convergencia del muestreo en un punto más allá, no será la fe, en los términos en que lo plantea, más una esperanza que un conocimiento. Una esperanza que proyecta hacia la realidad, que tú reclamabas, efectiva, la preocupación por los demás. Completamente. Sí, sí, por supuesto, eso es lo que pienso. El núcleo de la fe que mencionabas tú, primero, una cosa de la que estoy convencido que he intentado transmitir, es una cosa que puede ser personal a cada uno, en el sentido de que cada uno converge hacia este núcleo de su propia fe. Si lo hace a través de un procedimiento racional, es lo que he mencionado en particular porque estamos en el curso de Ciencia y Fe, y el planteamiento que quería en esta parte particularmente explorar era si la fe necesitaba abdicar de la razón.
¿no? Y la razón pienso que puede ser una parte importante de ello. Pero no es en absoluto la única componente de la fe, sino que al final, en realidad, la fe se traduce en una calidad de relación, por ejemplo, que se ha podido progresar utilizando su razón, pero también muchísimas más cosas distintas. Por ejemplo, las experiencias vitales son tragedias, dificultades, éxitos, pueden ser cosas fundamentales que modelan la fe. Y sí, es más una esperanza que una certeza racional, eso sin duda también, sin duda. Y eso lo que permite, y eso lo auténtico que influye la relación con los demás. Si eso es así, tiene la ventaja de que es transcultural. Sí. Porque la fe como conocimiento se ve sometida a las distintas visiones del mundo. La esperanza, ¿no? La esperanza es universal. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y de hecho, se puede entender dentro de este concepto que grandes agnósticos o incluso declarados ateos están teniendo una fe en la humanidad, una esperanza en el futuro, que les implica proyectar lo que ellos ven como imagen del hombre, del futuro y del mundo en el que habitan, que le va a actuar auténticamente. En este caso, para mí, son, no quiero decir son creyentes, pero es una fe sin duda. ¿Una pregunta? Bien, nada. Sí. ¿Se ha podido cuantificar por algún método científico a la espiritualidad del universo? Creo que no. Ni se podrá nunca, seguramente, efectivamente. Se ha llevado a la luna, se ha creado la teoría atómica. Sí. Pero precisamente lo que he intentado decir, en particular en la primera parte, es que no hay que confiar no hay que confiar a la ciencia este tipo de pretensiones, desde que es un error pensar que la ciencia va a poder demostrar este tipo de cosas. Pienso que no. ¿Vale? Bien, muchísimas gracias. Yo quería comentar, sobre todo por los compañeros profesores que hay aquí de la Universidad Politécnica, que esta decoración no la hemos preparado nosotros. Para la conferencia existe contradicción entre ciencia y fe, sino que mañana que hay un acto, una exaltación poética a la Virgen, y por eso ya está preparada. Bien, vamos a interrumpir el curso durante este periodo de Semana Santa y lo volvemos a retomar. Nos quedan 4 conferencias interesantísimas también para después de Semana Santa, donde continuamos. Fe y ciencia, un diálogo necesario. Muchísimas gracias por tu brillante conferencia. Gracias porque creo que nos has abierto muchas luces en este interesante tema, y a mí me ha resultado muy bonito y muy interesante. Y después creo que nos ha creado preguntas que podremos indagar, a lo mejor, sobre todo cuando venga Núñez de Castro, en todo el tema de la bioética, porque hay cuestiones muy profundas que plantearnos en torno al progreso ilimitado a veces de la ciencia, y a la necesaria también incidencia de la fe. Muchísimas gracias a todos los que habéis asistido, y hasta otro día. Muy buenas noches.